Antes de empezar con el video, quería mostrarles que ya se encuentra disponible el post a modo resumen sobre validaciones que se pueden realizar en un serializer o cómo realizar las validaciones dentro de él. Este post lo pueden encontrar, como están viendo, en la página del canal, que es www.developerp.com. Simplemente en la barra de búsqueda pueden escribir, en este caso, el nombre del post, que sería validaciones o validaciones en un serializer o Django REST Framework, y le van a aparecer los posts relacionados o el post en cuestión como tal. En el video pasado estábamos viendo los serializadores. Habíamos visto, por ejemplo, cómo realizar validaciones en él. Habíamos visto el proceso que sigue o el orden de ejecución de los métodos que tiene un serializador para validar. Y también habíamos visto cuál era el último método que llamaba y que se podía colocar en él. Lo que vamos a hacer ahora, básicamente, es hablar de otra cosa aparte de las validaciones que se pueden realizar dentro de un serializer. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viendo que cuando decíamos el user serializer poníamos isValid y obviamente estábamos viendo qué es lo que ejecuta o cuál es el desencadenante de esta validación. Pero luego de ello hacíamos un punto save. Entonces, este punto save, ¿cómo es que funciona? Porque cuando llamamos a punto save se está registrando en la base de datos, pero no lo hace de manera directa. Tal cual funcionaba con los for en Django normal, no se llama a la base de datos de manera directa, ya que pasa por un método intermedio de los serializadores, el cual en este caso se llama create y recibe como información el self, por ser un método de la clase, y recibe validated data. ¿Qué es este validated data? Este validated data básicamente es la información válida que acaba de recibir el serializador. ¿Por qué se llama así? Porque esta información recuerden que antes de create, se ejecutaban primero las validaciones según el orden que habíamos visto, porque antes se llamaba al punto isValid. Entonces, aquí se validó la información y esa información estaba representada por una variable llamada data, que obviamente hacía referencia a la información. Y al final, este validate o este validate retornaba la información como tal, pero esta información ya está válida, ya está validada, porque ya ha pasado toda la serie de validaciones que se ha definido en ese user serializer o en este serializador en todo caso. Ese retorno es el que se le envía cuando llamamos a punto .save. Esa data que ya está validada es la que se le envía y la que recibe el método create. Por eso es que el nombre del parámetro que recibe en este caso create se llama validated data, es decir, la información válida que ya está validada y ha pasado por toda la serie de ejecuciones que antes habíamos explicado. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, yo puedo imprimir print validated data. Y lo que vamos a hacer es ver qué sucede aquí. Para poder llamarlo, fíjense que si yo lo dejo de esta forma, vamos a colocarle aquí develop tal cual. Fíjense qué es lo que va a pasar. Cuando yo vaya a mi consola, no hay ningún problema, voy aquí, vamos a abrir la consola aquí, esto lo minimizamos así y ya lo tenemos aquí. Entonces, cuando yo vaya aquí a la consola y recargue, obviamente, aquí me muestra el error de que el email no puede contener el nombre code invalid. Esto era por la validación que teníamos aquí. El email no puede contener el nombre porque estábamos validando que la información, en este caso que ha sido enviada, si el nombre estaba dentro del email, pues que nos dé un error. Entonces voy a cambiarle, voy a colocarle test, básicamente para que no me dé el error. Ahora, al yo colocarle test, fíjense que antes me imprimió el error, no me imprimió la información que yo estaba interesado en que me imprima, que era esto de aquí del create, porque aún no llega hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora cuando yo vuelva a recargar? Miren, me dice pasó validaciones y nada más. Este pasó validaciones era simplemente el mensaje que habíamos escrito aquí. Cuando ya había pasado el if valid, había puesto pasó validaciones. En ningún momento me está imprimiendo la información que yo le había puesto en el create. Y esto es porque para que este create se ejecute, yo tengo que llamar a .save, es decir, hacer un test user .save. Y ahora van a ver cómo sí va a aparecer ese mensaje.
Es más, voy a comentar este paso validaciones y vamos a ver qué es lo que sucede ahora. Si yo actualizo, veo que me sale un error. No se preocupen por el error, ahorita lo explicamos. Pero si subo, veo aquí la información que es un diccionario que dice nombre, develop, email, test@gmail.com. Y es la información válida que le ha llegado al método create. Y aquí donde ya está otra forma de saber que ya lo está llamando es que aquí me está saliendo un error específicamente al método create que tiene los serializer. Y aquí, como ven, me indica la línea 24 en user API view, que es la línea que tiene el test_user.save. Entonces dice que está ocurriendo un error ahí porque dice que no es este método, esta función llamada create, no está retornando una instancia de un objeto. Y es que lo que tenemos que retornar aquí cuando hacemos un create es una instancia como tal. Entonces yo podría hacer simplemente return, por ejemplo, test. Y aquí, por ejemplo, si yo lo hago de esta forma, voy a la consola, vamos a recargar. Me dice que test no está definido porque test tiene que ser una clase. Entonces yo tendría que definirme una clase, etcétera, que en este caso sea representante para que me retorne un objeto como tal, o tenía que definir un objeto. Y pues como yo le pasaría, por ejemplo, a ese objeto la información válida, lo pasaría con doble asterisco validated data. ¿Para qué? Para asignarle en este caso los valores que están guardados dentro de este diccionario, porque es un diccionario a fin de cuentas lo que le está enviando, como habíamos visto. Si recordamos aquí antes, habíamos visto que esto era un diccionario por la estructura que tiene. Entonces, al ponerle dos asteriscos, ¿qué es lo que hacemos? Que esto se ve por Python nada más, que no tome en cuenta las claves, sino los valores en el orden que está, y se lo asigne inmediatamente a la clase. Entonces, esto no nos va a funcionar y nos va a dar error porque test no es un objeto, no es una instancia tampoco. Entonces nos va a dar error. ¿Qué es lo que normalmente uno hace o uno haría? Lo que normalmente uno hace y lo que automatiza Django REST Framework es que cuando aquí en vez de serializer, por ejemplo, utilizamos model serializer como aquí arriba, lo que él está haciendo es que en la clase meta nosotros le indicamos el modelo, ¿verdad? Entonces él lo que coloca aquí es este modelo que le estamos indicando en la clase meta. ¿Para qué? Para poder asignar la información validada a esa clase user, o en este caso, o al modelo que le damos referencia. Porque el modelo, a fin de cuentas, en Django es una clase, es una instancia, es un objeto. Por lo tanto, no va a dar este error. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer aquí? Yo tendría que decir simplemente user, que sí es una clase, es una instancia que la tengo importada aquí, y le voy a pasar la información válida. Entonces, haciendo esto, vamos a volver a recargar y vamos a ver qué es lo que sucede. Me sale en este caso la información que imprime, ya no me sale el error. Y aquí en este caso, veo que tampoco me está saliendo en este caso el error como tal, o bueno, no el error, sino la instancia que se haya guardado. Simplemente no me sale el error, me muestra los usuarios que habían y nada más. Pero no lo está registrando. ¿Por qué no lo está registrando? ¿Qué pasa si yo aquí le digo user instance es igual a test_user.save y luego voy a decirle simplemente que me imprima este user instance? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces vamos a entender bien el proceso. Voy a recargar y ahora ¿qué me sale? Develop none. Y esta información es del método create nada más. Pero lo que me interesa es esto. ¿Qué es esto? Esta es la instancia user instance, que es la que estamos devolviendo aquí. Fíjense que este punto .save lo que está haciendo es llamar a este método llamado create, y lo que hace create es crearme una instancia. Y esa instancia la está retornando. Al retornarla podemos asignarla a una variable. Así de sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces aquí hemos hecho eso y hemos impreso por consola esa instancia. Entonces, como ven, aquí está. ¿Por qué sale develop none? Porque mi modelo usuario, si yo voy a verlo, veo que en el str, que es como devolvemos cualquier instancia de esta clase, imprimimos el cells.name y el cells.lastName. El name habíamos dicho que era develop, como vemos arriba, pero de lastName no hemos puesto nada. Por lo tanto, he puesto un none porque por defecto tiene un none. Entonces, hasta ahí estamos muy bien. Pero entonces, ¿cómo es que hace en este caso, si subimos aquí,
un model serializer para registrarlo en la base de datos. Es muy sencillo. Lo que hace model serializer es utilizar el ORM de Django. Ya que aquí vamos a quitar esto, lo que hace es user.objects.create de esta forma. Y con la información que se le envía, él ya sabe que tiene que asignarlo. Simplemente es un inserinto con todos los valores que tenga y le pasa la información. Es la equivalencia. Y como user es un modelo, pues podemos acceder a objects, que es el manager, y a través de objects acceder al create. Es el proceso que vimos en Django normal. Entonces, al hacer esto, lo que ya está haciendo primero, en este caso, Django REST Framework con el serializer es lo registra en la base de datos con la información validada y me retorna su instancia. Por eso es que yo podría simplemente, si necesito el ID, por ejemplo, de la instancia, hago esto para guardarme la instancia y poder acceder a los valores que acabo de guardar. Entonces, al hacer aquí falta una S, instance, vamos a ver si se guarda el usuario. Entonces, vamos a ir aquí y vamos a recargar. Vamos a recargar. Y en este caso veo que ya aparece el usuario nuevo con el ID 5, es quinto usuario, y aquí está la información, el correo y el nombre. Entonces, como ven, se ha registrado sin ningún problema. Y lo que hemos hecho simplemente es utilizar el ORM de Django dentro del método create del serializer. Y como ven, me devuelve la instancia. Aquí está, tal cual. Entonces, de esta forma es como funciona un serializador. ¿Cómo es que puede registrar a través de él? Esto es lo que sucede por detrás. Cuando nosotros hacemos o utilizamos un model serializer y definimos solo esta información, lo que hace Django REST Framework por detrás en un serializer es que en el método create, por defecto, aquí simplemente accede al self.model, que va a estar dentro de la clase meta, aquí. Y una vez que accede a él, ya tiene todo lo necesario para registrarlo, porque el resto se envía toda la información en cadena. Eso es lo que hace un model serializer por detrás. Por eso es que le indicamos el user. Y ahora, este fields se funciona de una manera un tanto especial, que ya lo vamos a ver más adelante, pero no se compliquen por ahora. Estamos con el método create. Y de esta forma es como funciona create como tal. Así es como Django REST Framework nos ofrece los serializadores para no interactuar directamente con la base de datos, sino utilizar sintaxis más sencilla, más simple, como hacer un punto save y que por detrás se ejecute una cadena de métodos, simplemente que se van a empezar a llamar para realizar el proceso automatizado. Así de sencillo. Entonces, si tienen alguna duda, nos pueden dejarla sin ningún problema. Y ya en un siguiente video vamos a ver otro método que también tiene los serializadores y que nos ayudan bastante en este caso a obtener información, etc.